La libertad de expresión es un componente esencial de las sociedades que aspiran a llamarse democracias y es además un instrumento que garantiza el efectivo ejercicio de otros derechos humanos como la salud, la educación o la participación política, solo por citar algunos. Por ende, restringir la libertad de expresión no es deseable y sí puede ser altamente perjudicial, como los ecuatorianos ya constatamos en carne propia a lo largo de toda una década en que el debate ciudadano sobre asuntos de interés público fue silenciado. Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, sino que está sujeto a ciertos límites. Es más, resulta muy complicado, por no decir imposible, justificar desde la teoría de los derechos humanos que algún derecho sea absoluto. Pensemos en el más radical de los ejemplos. El derecho a la vida no es un derecho absoluto, pues varias sociedades aún mantienen en su ordenamiento jurídico la posibilidad de imponer la pena de muerte a los responsables de determinados delitos. Ahora bien, el escenario electoral es sin duda un caldo de cultivo ideal para la difusión masiva de noticias falsas que pueden tener el efecto de manipular la intención de los votantes. De manera muy irresponsable, los que tratan de vendernos humo son precisamente individuos que se presentan como adalides de la defensa de los valores sociales, luchadores contra la corrupción y futuros redentores de la patria, muchos de ellos funcionarios públicos en ejercicio o electos, y otros son sus cajas de resonancia. La divulgación de noticias falsas es un fenómeno peligroso, pues reduce la calidad de la democracia y el debate público, polariza a los ciudadanos y en ciertas ocasiones pudiera instigar violencia. Cabe preguntarse entonces si, considerando que ningún derecho es absoluto, vale la pena limitar la libertad de expresión frente a la circulación de noticias falsas. Cuando el emisor de la noticia falsa es un personaje público, cuyas opiniones impactan en la sociedad, el efecto es aún más pernicioso, pues la credibilidad de tal individuo en el contexto social e histórico en que se emite el discurso y la vulnerabilidad de la audiencia frente al mismo amplifican el efecto negativo de esa noticia falsa. En tal sentido, como ha expresado la Corte Interamericana, estos líderes de opinión deben expresarse con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar. Tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como su par europeo han considerado que la diseminación de desinformación deliberada es un fenómeno que puede alterar los procesos de toma de decisiones y el comportamiento de las personas a partir de contenidos que han sido manipulados previamente y que el emisor del mensaje conoce que son falsos, inexactos o engañosos, promovidos intencionalmente para causar daño o con fines de lucro. Es precisamente ese elemento de intencionalidad en el autor de la noticia falsa, conocido como el estándar de la real malicia, el que pudiera justificar una limitación del derecho a la libertad de expresión, o al menos la imposición de responsabilidades ulteriores, siempre y cuando la desinformación deliberada no sea parte de una campaña anónima, es decir, el divulgador de la noticia sea identificable, pueda ser sometido a la justicia, y siempre siendo muy cuidadosos de no emplear estos mecanismos para censurar todo tipo de contenido con el que se discrepa o las opiniones chocantes o impopulares. En fin, este es un momento complejo en el que debemos cerciorarnos que la información a la que accedemos es verdadera, en el que debemos tener un debate democrático y no una mera descalificación del oponente, en el que debemos decirle que no a los vendedores de humo.